Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios le bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a escuchar palabra de vida eterna y a cantarle unos cánticos de corazón para nuestro Señor Jesucristo. Por eso los invito para dar comienzo a que busquen en su Biblia en el Salmo número 61. Salmo número 61. Dice así su palabra: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. A la peña más alta que yo me conduzca, porque tú has sido mi refugio, y torre de fortaleza delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Has dado heredad a los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación en generación. Estará para siempre delante de Dios. Misericordia y verdad prepara que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. El Señor bendiga su palabra. Firma nuestros rostros. Bondadoso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre, una vez más, Señor, te damos las gracias, Señor. Nuestro corazón puede agradecerte, Padre, ante ti, Señor, porque nos ha dado una oportunidad más, Señor, para abrir nuestros labios y confesarte, Padre, que tú eres Rey de Reyes, Padre, y Señor de Señores, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que en esta hora, Padre, sé tú, Padre, a todo aquel que oye y ve, Señor, este servicio, Padre, sé tú con ellos, Padre, tocando su corazón, Padre, que tu Espíritu, Señor, llegue a ellos, Señor, oh Padre, que ellos puedan creer, Señor, y servirte, Padre, con alegría y con gozo, Señor, en lo más profundo de su ser, Padre, y que sigan adelante, Padre, sirviéndote, Padre. Pues te lo pedimos, Señor, que sea tú tomando el control, Padre, de este servicio de principio a fin, en el glorioso nombre de tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Seguidamente vamos a cantar un himno que se llama Onda tan infinita, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo ha revelado su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud.
pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí. Aleluya, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Amén, así es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Una vez más el coro, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, la divina plenitud. Aleluya, así es mi hermano, solo en Él hallaremos la divina plenitud. No importa, tú que me oyes, si estás en pecado, en el río del Calvario hay sangre para ti, para que seas limpio de toda mancha y llegue a ser tu vestidura blanca como la lana. Por eso te invito a que escuches la palabra que Dios tiene para ti en esta hora. Demos paso a ella. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en esta hora que el Señor, una vez más, como ha estado guiando en todos estos meses, el Señor reuniéndonos a una cierta hora para escuchar de la palabra del Señor a través de diversos instrumentos que el Señor ha utilizado para traer la palabra, porque ese es el orden que Dios ha establecido, porque como decía el profeta, Dios no le dice a la naturaleza, Dios no le dice a las piedras, Dios no le dice a los animales para que traigan el Evangelio, para que traigan las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que da al hombre, el ser humano, el cual no solamente es alguien que trae la palabra, sino que es un testigo. Entiendan eso. El ser humano, en este caso los predicadores, como cualquiera que testifica del Señor Jesucristo, al ser ellos o al ser nosotros, nos convertimos en testigos, porque debemos hablar de las cosas que están en la Escritura y las cosas que han sido vivificadas en nuestras vidas. Hay cosas que ya el Señor nos las ha revelado, hay cosas que el Señor nos ha mostrado a través de la Biblia, y hay cosas que la hemos experimentado, la hemos vivido. El propósito, cuando Dios trae su palabra, es que esa palabra sea vivificada a cada corazón, que sea vivificada a cada hermano, a cada hermana, a cada vida que nos oye, porque
cuando escuchamos, a veces lo trasladamos a un futuro o lo trasladamos a algo que uno dice, bueno, eso fue antes, ellos podían hacer eso, y hay una actitud inconsciente del ser humano a trasladar ciertos aspectos o promesas para el pasado o para el futuro. Son pocos los que traen a Dios hoy a la escena, reclamando las promesas para hoy, reclamando la palabra que tiene que ser traída y vivificada para hoy. Una de las cosas que el Señor ha inquietado al ministerio es que hay una palabra, hay una condición, hay una posición que debemos ocupar no mañana, sino hoy. Hay algo que debemos cumplir, no mañana, sino hoy. Hay cosas que ya debieran de estar manifestándose en medio del pueblo del Señor. Hay promesas, escuchen bien, hay promesas que ya debieran de estar desarrollándose en medio del pueblo, no mañana, sino hoy. Porque el pueblo del Señor ha pospuesto ocupar su lugar en algunos casos. Y hemos notado que ha habido un conformismo espiritual con relación al tiempo en que estamos viviendo. Hemos asumido una posición muy natural, hemos asumido una posición muy conformada con relación a las cosas que han sido mostradas y reveladas a nuestras vidas. Cuando vemos, y lo ha probado este estudio sobre los fundamentos espirituales, vemos cómo al exponer delante de nosotros lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que la cosa es muy en serio, que el propósito siempre fue claro. El propósito de Dios siempre fue claro con relación a sus hijos. La restauración de Dios no es parcial. Dios nunca quiso formar religiosos aquí en la tierra. Dios no quiso formar hombres que tuvieran una parte de la palabra, obedecieran una parte y una parte no. O un pueblo que se justificara en su condición al estar en un cuerpo de carne y estar en una sociedad en donde, un mundo en donde no quieren nada con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas no forma parte del fundamento y la noticia de este mundo. Como dice la Escritura, este mundo está constituido en maldad, en hacer lo malo. Y cada día esa maldad está ocupando su lugar en medio de la gente. Cada día las leyes son más malvadas. Y es porque este mundo está ocupando su lugar. Este mundo va hacia su lugar. Si es un mundo constituido por el pecado, entonces cada día el mundo va dando los pasos, y eso no nos debe sorprender, que el mundo vaya camino a ocupar su lugar en la estructura de la sociedad de pecado. Entiendan, este mundo va a seguir profundizando en el pecado. Y cuando hablo del mundo, hablo del ser humano que ama más el pecado que la palabra, que ama más el pecado que a nuestro Señor Jesucristo. Es un asunto de decisión. Las personas se alinean al pecado o se alinean al amor de nuestro Señor Jesucristo, a la palabra. Cada día el hombre está abriendo, y aún a temprana edad, cosa que yo le decía a unos hermanos, la generación de hoy no es la generación cuando yo estaba, y no, estamos hablando que eso se está acelerando. La generación de jóvenes hoy
saben mucho más cosas, están más alertas, están más conscientes de algunas cosas que suceden a su alrededor que la generación de hace 20, 30 años. Yo le decía, utilizando esta expresión, hoy en día, cuando retrocedemos a aquellos años, nosotros éramos unos tonticos. Nosotros no sabíamos nada. Ahora, hasta los niños, hasta los jóvenes, están llegando a un nivel de perversión más rápido. Esa es una realidad que usted no puede evadir. Aunque usted tenga la mejor intención, la sociedad en la cual estamos viviendo, no importa el país donde usted viva, se está alineando al pecado. Y eso va a influir en todos los que vivan bajo ese entorno, incluyendo, si no vigilan, los creyentes y los hijos de los creyentes. Porque es una atmósfera, es un espíritu, como dice la Escritura, son principados, potestades, señores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. No podemos evitar eso, eso está allí, eso se está moviendo allí. Y nosotros estamos resistiendo esa atmósfera de incredulidad. Nosotros estamos resistiendo esa atmósfera de pecado. Estamos parándonos en un lugar en donde el pecado viene a contrarrestar todo lo que sea la palabra. No quiere nada ni va a facilitar nada a alguien que quiera pararse por la palabra. Por eso, el Espíritu Santo ha estado insistiendo entre los creyentes, entre los hombres, cómo debemos ocupar nuestro lugar. Porque si no ocupamos nuestro lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, entonces vamos a ocupar otro lugar. Y el lugar es el lugar de la incredulidad, hacia donde la incredulidad lo coloque. Hay algunos que el diablo los coloca abiertamente en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A otros la incredulidad los coloca en una posición ambigua. Unos dicen que creen y otros, pero hay cosas que no creen. Y uno dice que creen, pero a la luz de la Escritura no lo creen. No aceptan toda la palabra, porque la caída vino por dudar una porción minúscula de la palabra. No podemos desechar la palabra, no podemos tomar una parte sí y una parte no. Si usted toma una parte sí y una parte no de la palabra, estamos haciendo el mismo papel que Eva en el principio. Dios no va a respaldar una posición ambigua en la palabra. Dios no se va a conformar con que usted tome un 50% de la revelación y un 50% no, porque aquí en esta iglesia no enseñamos eso y no creemos eso. Esa no es excusa, porque Dios está revelando su palabra. Dios está mostrando su voluntad perfecta en medio de su pueblo. Dios se está moviendo en medio de su pueblo. Y cuando Dios vivifica una promesa en medio de sus hijos, Dios nos hace responsables a nosotros. Por eso, cuando Dios muestra una palabra, debemos alinearnos a ella. Debemos obedecerla. Y si nosotros no la vemos, debemos ser lo suficientemente sinceros como para pedirle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, para que si es la verdad, Él nos las va a mostrar, porque el Señor no guía a nadie a la mentira. Estamos siendo
posicionados por la palabra. Debemos ocupar nuestro lugar, pero no una parte de la palabra, sino toda la palabra. Entiendan eso. No se confundan con eso. Es algo muy importante que usted lo entienda. No debemos permitir que el diablo nos robe parte de la revelación. No debemos permitir que la incredulidad venga a nuestras vidas, porque eso va a anular la palabra que se cumple en un 100%. Muchos no están muchos hermanos que dicen creer este mensaje, no han entendido, tal vez esa sea la expresión, muchos no han comprendido a ciencia cierta la demanda de Dios para este tiempo final. Muchos creen que nosotros tenemos las alternativas que tenían los que nos antecedieron, los hermanos que nos antecedieron. Muchos creen que pueden tomar una cierta palabra y muchos se creen con el derecho de omitir una parte de esa palabra. No podemos hacer eso. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Esta generación de creyentes no tiene el derecho a quitar ni siquiera una coma de la palabra. Usted que dice creer este mensaje y que dice que cree que Dios envió un profeta y que dice creer todo lo que dice la palabra del Señor, déjeme decirle algo, usted no tiene derecho. No me importa quién sea usted, no me importa que tenga muchos años en una iglesia, o no me importa que usted sea un ministro de esta palabra. No tenemos derecho a quitar ninguna palabra porque esta generación le es demandada toda la palabra. Por eso nos conviene alinearnos, nos conviene obedecer la palabra, nos conviene estar atentos a lo que el Espíritu Santo está mostrando, nos conviene. No podemos omitir ninguna de la revelación que Dios nos está dando. Este estudio de los fundamentos espirituales debe ser una alerta para cada uno de nosotros. Este estudio está hecho para que cada hermano y hermana se examine. Porque en la obediencia a la palabra es lo que nos garantiza que llegaremos a la etapa de la completa adopción, del completo aceptamiento de Dios, de la completa restauración de la obra de Dios con el hombre. Es lo que nos garantizará. Los pasos en la Escritura son muy claros, son muy definidos y hay un objetivo correcto y un objetivo claro para todo aquel que acepta al Señor Jesús. Sabemos que han surgido distintas opiniones, distintos puntos de vista, distintas posiciones en donde muchos se conforman. Pero entienda, hermano y hermana, hay una demanda. El hecho de que usted no lo crea no significa que Dios no se lo va a demandar a usted. Por eso, debemos ser sinceros con el Señor y pedirle que nos quite toda incredulidad, porque mientras más vamos avanzando, nos damos cuenta que para llegar a ese nivel no podemos tener ni una pizca de incredulidad. Todo lo que hemos de construir en el Señor se basa en la fe, se basa en lo que cada uno de nosotros cree
y pone por obra y crea el ambiente espiritual para que eso empiece a crecer. Vuelvo y repito, estamos rodeados de una atmósfera de incredulidad. No debemos dejarnos arrastrar por esa atmósfera de incredulidad, porque eso nos va a impedir ocupar ese lugar tan tremendo que no va a llegar cualquiera. Y cuando me refiero a cualquiera, no cualquiera que viva una clase de vida religiosa o que no ame al Señor Jesús. No menosprecie la palabra, no menosprecie las profecías, no menosprecie el propósito de Dios. Nosotros, esta generación tiene que probar que sí se puede llegar a la plenitud. Esta generación, va a probar que la restauración de la palabra al hombre por nuestro Señor Jesucristo, en realidad sí se puede. Que habrán hombres y mujeres que se harán uno con Cristo, que tomarán todo lo que Dios les da y lo colocarán a los pies de Cristo para que el Señor los utilice y serán instrumentos en palabra y en poder aquí en la tierra. Es el reto para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, no me importa en qué iglesia usted se congregue, usted es mi hermano, mi hermana. Deseo de todo corazón que usted tome esa palabra y se examine. Ha llegado a la primera parte del fundamento. Ya ha escalado la segunda parte del fundamento. Ya ha llegado a la tercera parte del fundamento. ¿Entiende lo que significa la tercera etapa del fundamento espiritual? ¿Sabe usted si ha llegado al fundamento de la vida? Que la vida está morando en usted y no como una unción. ¿Ha entendido usted que cuando acepta al Señor, el Espíritu comienza a rodear su vida y comienza el Espíritu Santo a hablarle y a ayudarle a obedecer la palabra, pero Él quiere morar en su vida? ¿Sabía que esa unción, usted hermano, lo rodea? ¿Sabía usted que esa unción, como la unción que rodea a la madre, la vida, el Espíritu de Dios enviado para poseer al niño que está en el vientre de la madre, sabía así que Dios lo está rodeando a usted para morar en su corazón, para que usted nazca de nuevo? ¿Sabía usted eso? ¿O ha estado viviendo de la unción de la iglesia, la cual le sirve para pasar un buen rato en la iglesia, pero cuando llega al mundo y enfrenta la incredulidad del mundo, entonces usted se deja arrastrar por la incredulidad del mundo y sus acciones, sus palabras, sus actitudes se enmarcan en la incredulidad? Usted pudiera decir que sí, hermano, y Dios quiera y permita que sea cierto. Pero la idea es que usted haga un examen profundo de su vida y sea sincero. Porque si usted no tiene la vida, sabemos que tiene la unción, pero si no tiene la vida en su corazón, entonces déjeme decirle que usted no ha colocado el primer fundamento. Ha colocado algunas bases del primer fundamento, pero no ha llegado al primer fundamento. Necesita usted buscar con amor y obediencia el bautismo del Espíritu Santo. Hay Espíritu Santo todavía. Todavía hay oportunidad de que usted lo reciba, pero debe buscarlo, debe pedirlo, debe consagrar, tomar decisiones, porque en eso consiste la primera etapa del fundamento, que usted se consagre y que usted tome decisiones para la gloria de su nombre.
Por eso, cuando usted se hace el examen en su vida y usted delante del Señor le pide al Señor que lo ayude y que usted quiere hacer la voluntad de Dios, entonces es necesario que usted entienda que Dios va a seguir lidiando con usted, que Dios no se va a conformar con la incredulidad, que usted tiene que seguir creciendo, y cuando usted llega a la segunda fundamento, entonces debe ser sincero también con el Señor. Si usted está buscando la presencia del Señor, si usted está creando el ambiente de fe para que lo va a ayudar a crecer espiritualmente, usted debe vivir en esa atmósfera, pero está creando esa atmósfera de fe. Las cosas que usted habla y las cosas que usted dice lo están ayudando en esa posición de fe, porque en fe es lo que usted cree y crea la atmósfera de fe. No se trata de decir que usted cree. Es fácil decir que usted cree o que yo creo, pero en base a esa fe está creando la atmósfera, que es lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. No se engañe, no nos engañemos. Si no estamos creando esa atmósfera de fe abajo, no vamos a poder crecer, porque en esa atmósfera es que todo lo demás va a ir surgiendo, como la semilla que uno siembra en la tierra, queda sembrada la semilla y empieza esa semilla a crecer, sale una ramita, otra ramita, y de esa sale otra, y de esa sale otra ramita. Así es la fe en la estatura del hombre perfecto. Debemos crear esa atmósfera. Pero ahora mi pregunta, ¿estamos creando esa atmósfera en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en los estudios, en donde sea que estemos? ¿Estaremos creando la atmósfera de fe que nos va a ayudar a contrarrestar la atmósfera de incredulidad que hay en el mundo? En esa atmósfera, como la presencia del Señor en el lugar santísimo, es que todo lo demás va a empezar a brotar. Pero si no está esa atmósfera de comunión, revelación y oración, el hombre hablándole a Dios, y revelación, Dios hablándole al hombre, no va a surgir el resto de las posiciones en la estatura. No vendrá virtud, ni ciencia, ni templanza, ni paciencia, ni temor de Dios, ni amor fraternal. Es indispensable crear la atmósfera de fe. Creando la atmósfera de fe, agradamos al Señor. Hacemos que el Señor se mueva en nuestras vidas. No va a haber oportunidad para que el rencor, para que la raíz de amargura se mueva en medio de nosotros. Pero esa respuesta la puede dar usted que me está escuchando. Usted puede tener su casa llena de folletos, usted puede leer la Biblia todos los días. Pero entienda, esas virtudes están brotando, están surgiendo. Está creando la atmósfera espiritual. Lo está haciendo. Porque si usted lo hace, entonces todo lo demás va a ir surgiendo y el Espíritu va a ir trabajando por medio de esa atmósfera. En esa atmósfera que eso va a surgir. Debemos crear esa atmósfera. Acuérdense, no vamos a poder crecer sin la atmósfera del Espíritu Santo, ese fundamento de fe. Y eso nos va a llevar a que obedezcamos el amor fraternal. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Habremos llegado nosotros a eso? Recuerden, el que llegó al primer mandamiento, llegó a la estatura del hombre perfecto. Entiendan, ya es como Dios. Usted puede decir que ha llegado a esa etapa. No lo responda tan precipitadamente.
hágase un examen. Yo también debo hacerme un examen, porque yo no quiero ser engañado por mí mismo. Yo quiero ser sincero con el Señor. Si yo no he creado la atmósfera y no estoy hablando las cosas correctas, antes me comporto como alguien en el mundo, entonces no podré tener comunión con Cristo y no habré llegado a la estatura. ¿Estará usted dispuesto a hacerse ese examen a la luz de este tema? Porque cuando lleguemos al amor fraternal, cuando ya seamos como Dios, porque el que cumple el primer mandamiento cumple todo. Entonces viene Dios y dice, yo apruebo el testimonio de ese hombre y de esa mujer. Ese hombre y esa mujer es como yo. Y viene el Espíritu Santo arriba y consume el sacrificio. Viene el Señor y dice, ese sacrificio de obediencia, obediencia quiere y no sacrificio. ¿Se dan cuenta por qué ese mandamiento viene así? Cuando el Señor ve en la cumbre nuestra vida, cuando llegamos al amor fraternal, el Señor va a decir, este sacrificio me es grato. Es un olor grato en mi presencia y baja el fuego del Espíritu Santo de aprobación. Dios va a aprobar nuestro testimonio y va a decir, óiganlos a ellos, porque ellos me temen. Ellos hacen mi voluntad. Ellos caminan a la luz de la palabra. Ellos son como yo, porque están tomando la palabra y no solamente dicen que creen, sino que crean la atmósfera para que esa palabra sea vivificada en ellos y vivificada en los que le oyen y los que están alrededor de ellos. Yo los amo, ellos me aman. Y por cuanto yo los amo y ellos me aman, yo confiaré en ellos. Ellos serán mi esposa, mi mano derecha. Ellos son la novia. Ellos son mis hijos. Ellos son mis obreros fieles. Ahí llegamos a cumplir todos esos tipos. Llegamos a cumplir todos esos tipos. ¿Y qué hace Dios en esta etapa? La tercera, el poder. Confía en nosotros. Hay una plena confianza. Pero si nosotros en las demás etapas no hemos obedecido, ¿usted cree que Dios va a confiarnos algo en ese tercer poder? En esa tercera etapa. El que no obedece a Dios, cuando Dios le da un don, una parte del poder, y no la alinea a la palabra en temor de Dios, ¿cómo Dios va a confiar en un hombre así? ¿Cómo el Señor puede confiar en una mujer o en un hombre que en lo poco no es fiel? Porque si en lo poco no es fiel, en lo mucho no va a ser fiel. No se engañe, hágase ese examen. No es un juego. No es que va a llegar el Señor con una varita, la varita mágica. Aquí tienes el poder porque tú creíste que yo envié un profeta. Así no funciona. Así no funciona. Es si esa palabra que Dios trajo a través de un profeta se ha hecho uno en mí y se ha hecho uno en usted. Pero esa pregunta solo usted la puede responder, solamente usted. Nadie más va a ser sincero por usted, solo usted. Yo debo ser sincero conmigo y con el Señor. Y si hay perversidades, que el Señor las quite de mí, que el Señor me perdone. Es, como dijimos la otra vez, llegar en la presencia del Señor en sinceridad, tal y como somos. Pero eso sí, no justificándolo, sino pidiéndole al Señor
que haga la obra en nuestras vidas. No es incredulidad. La incredulidad no debe estar en medio de su pueblo. Dios está trabajando en esa atmósfera de fe. Por eso les estamos dando las características de esta tercera etapa, de este tercer fundamento, para que usted vea que si ha llegado o si no ha llegado, si en verdad usted cree que va a llegar a ese nivel. Apocalipsis capítulo 5. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo como un fundamento para hablar de otra de las etapas de esta parte del poder, hablando de las características de este tercer fundamento que es el poder. Apocalipsis 5, el versículo 9 y 10. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, perdona toda incredulidad, perdona toda falta, perdona toda insinceridad de tu pueblo. Señor, solo si somos sinceros, solo si nos allegamos a ti con sinceridad y amor, tú podrás hacer algo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, en esta hora. Te pedimos tu ayuda y tu bendición. Señor, que este tema pueda ser vivificado en los corazones de tus hijos, para que tus hijos puedan entender y todos podamos entender que es para nuestro bien, para que identifiquemos cómo tú es que quieres restaurarnos a la posición de hijos e hijas de Dios en plenitud de carácter y en plenitud de poder. Señor, ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a entender tu plan, ayúdanos a entender tu revelación, Señor. Cuántas cosas se han pasado por encima de muchos porque no hemos creado la atmósfera de fe. Ayúdanos, Señor, perdónanos y guíanos en esta hora. Señor, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida en esta hora. Tomo control y dominio de este servicio para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea vivificada a los que han de oír este mensaje y que la palabra corra y sea glorificada por medio de este humilde Hijo tuyo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los fundamentos espirituales en esta parte tan importante como es el poder. Y en esta hora vamos a compartir con el pueblo del Señor esa experiencia del profeta cuando la enfermedad de su esposa Meda. Ustedes que conocen este relato del profeta con relación a lo que vivió la esposa del hermano, el hermano Branham da el testimonio de cómo esa enfermedad o ese tumor que salió en el cuerpo de la hermana Meda, fíjense esto, surgió por un acto de desobediencia de ella, un acto de soberbia, porque uno de los hijos se había portado mal y ella, airada, le dijo al hermano Branham que castigara a su hijo, pero el hermano Branham simplemente dijo: no tengo el deseo de castigarlo. Y la hermana, molesta porque el profeta, el hermano Branham, no quiso castigar al niño, batió la puerta. Fíjense esto.
Uno dirá, bueno, pero ella se enojó y nosotros tenemos derecho a enojarnos a veces. Fíjense lo que acabamos de hablar. Nosotros no tenemos el derecho de omitir ninguna parte de la palabra. La demanda de Dios para esta generación es todo. Debemos ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿ustedes se imaginan al Señor batiendo puertas? ¿Ustedes se imaginan al Señor hablando de una manera grosera o actuando nuestro Señor Jesucristo en contra de otro hermano? ¿Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo haciendo eso? ¿Ustedes se imaginan a nuestro Señor Jesucristo hablando mal de otro hermano? ¿Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo rompiendo la palabra para hacer cosas y decir cosas que no convienen? Esas cosas debemos tomarlas en cuenta como una medida, como una plomada delante de nosotros, porque los primeros jueces debemos ser nosotros. El propósito de lo que les estoy diciendo es ese. El primer juez debe ser usted, debo ser yo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a ayudar a mí y lo va a ayudar a usted a hacerse y hacerme un examen diario de las cosas que decimos y que hacemos. Porque usted pudiera y yo ir a la iglesia y escuchar la palabra y nos gozamos, lo cual está muy bien. Pero cuando salimos a la calle, allí no va a estar el pastor o alguno de los hermanos, sino que usted y yo tenemos que enfrentar el mundo con su incredulidad. Vamos a ser retados, vamos a ser confrontados, van a decir cosas de nosotros. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Se dan cuenta que hoy en día el Señor no está omitiendo nada? El Señor quiere que nosotros nos alineemos a la palabra en su totalidad, en carácter y en poder. Recuerden, si el carácter no está restaurado en nuestras vidas, entonces el poder no nos va a ser confiado. Porque la vida es restaurada cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos vida eterna. Cuando llegue y escalemos la estatura del hombre perfecto, entonces ha sido restaurado el carácter. Y un hombre con el carácter de Cristo, Dios puede confiar en él y es restaurado el poder. Fíjense, la hermana Meda falló en eso. Ella falló en eso. Y el hermano Branham le dijo, amor, al Espíritu Santo no le gustó lo que tú hiciste. Ahora, ella se arrepintió. Ella no hizo como algunas mujeres. Bueno, yo soy así. Y el que se case conmigo, que se aguante así. No haga eso, hermana. No haga eso. Por su propio bien espiritual, pídale al Señor que la ayude a vencer eso. O imagínense al hermano Branham batiendo también y diciendo, ¿por qué tú me hablas así? Entienda. Es porque debemos alinearnos. Toda incredulidad debe morir. Que el Señor nos ayude. Esa fue una lección para la familia Branham. Porque aunque la hermana se arrepintió, hubo una consecuencia, hermano. Y esa consecuencia fue eso. Se manifestó algo que ella enfermó de ese tumor y era un tumor grande. Y el hermano Branham llevó a la hermana a todos los doctores para que le hicieran exámenes y el hermano Branham habla de que ese tumor parecía como una pelota, era grande. Y los médicos le dijeron, la única solución al problema de tu esposa es que
operemos y extirpemos ese tumor. Ahora, todos los que han pasado por esa experiencia pueden testificar lo difícil de eso. Y eso no fue una excepción en el hermano Branham, fue una etapa difícil como familia. Y fíjense, y yo no dudo que en esos días el hermano Branham, estamos hablando del profeta de la edad, él como un cristiano se arrodillaba y le pedía al Señor: Señor, ella es mi esposa, ella no quiso hacer eso, ella te ama, yo sé que ella te ama, y ella ha sido una buena madre, ella ha sido una buena esposa, porque en los días cuando el hermano Branham hacía esas campañas largas, ella se quedaba sola atendiendo la casa y siempre fiel esperando a su esposo. Y eso el hermano Branham lo apreciaba y lo amaba de ella. Fíjense, allí, en esa posición del hermano Branham, salió a relucir el sacerdote. ¿Se dan cuenta? Que aquel que ha llegado a ese nivel es un intercesor. Siempre se va a parar por la brecha por su hermano en oración. Siempre va a pedir: Señor, ayuda a mi hermano, dale la victoria. Señor, dale la victoria a mi hermano. Ayúdalo en sus debilidades, Señor. Él está caminando conmigo en esta carrera. Yo quiero que Él termine conmigo esta carrera. Yo quiero que Él venza, Señor. Él no pidió juicio para su esposa, Señor. ¿Cómo Él ya va a batir esa puerta así? No, Él dijo: ella ha sido una buena esposa, ha sido una buena madre. Señor, yo me paro. Fíjense, la escritura que leímos en Apocalipsis, Él se paró en el medio en oración. Señor, ten misericordia. Ayuda a mi esposa. Señor, obra. Tú puedes hacerlo. Fíjense, Él no llegó diciendo: yo decreto. No, Él llegó: Señor, yo sé que tú puedes, porque tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Señor, sé que la Escritura dice que toda oración que se haga en tu nombre, tú oirás. Y también sé que toda oración que sea conforme a tu voluntad, tú la oyes. Y si sabemos que tú oyes la oración que se haga conforme a tu voluntad, ya esa oración está respondida. Señor, yo te creo. En esa intercesión, el hermano Branham se paró en medio a pedir por su esposa. Ahora, en ese clamor, en esa intercesión que él estaba haciendo como sacerdote por su esposa, el hermano Branham declara y dice: en ese momento oí algo en el cuarto. Eso está tomado del mensaje Mirando a Jesús. Miré hacia arriba y una voz dijo: ponte de pie. Dijo: lo que tú digas, de esa manera será. Hermano, Dios honró su posición de intercesor. Fíjense, Dios honró a su sacerdote. Hermano, Dios va a escuchar a sus sacerdotes. En el Antiguo Testamento, Israel no podía entrar al aquel edificio del sacrificio, ni entrar al lugar santo, ni entrar al lugar santísimo. Era solo el sacerdote que podía hacerlo. Los hijos de Aarón, solo ellos podían entrar a ese lugar. Ellos eran un tipo, ellos intercedían por el pueblo, traían la sangre del cordero que acababa de ser sacrificado y ellos confesaban los pecados de Israel para que el Señor recibiera el sacrificio y el Señor perdonara ese pecado. Ahora,
ese mandamiento en el Antiguo Testamento fue colocado como un tipo de la realidad hoy. Recuerden, no podemos dar una realidad distinta al tipo. El intercesor se paró en el medio, el sacerdote, con la sangre del cordero natural, e intercedió por Israel, y Dios honró ese tipo, y Dios año tras año perdonaba a Israel todas sus rebeliones. Así como Dios escuchaba al sacerdote, así Dios va a escuchar la oración que usted haga. La Escritura lo dice: sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Los oídos del Señor están atentos. Dios va a poner oídos. ¿Qué va a pedir? Mi intercesor, mi intercesora, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Ellos me creen. Ellos tienen vida, ellos tienen carácter, y yo les he confiado el poder porque yo confío en ellos. Yo sé que ellos no van a tomar el poder y van a hacer desastres, no, ni van a pedir cosas que no convienen tampoco. ¿Qué va a hacer el sacerdote? Va a pedir las cosas que a mí me agradan, porque para yo poder obrar en medio de los hombres, alguien tiene que estar clamando. ¿Sabía usted eso? Para que Dios pueda obrar, usted pudiera decir, pero es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Dios respeta la autonomía y el libre albedrío del hombre. Para Dios bendecir a un hombre, Dios tiene que poner el sentir en alguien para que pida por esa vida. Y Dios va a escuchar a aquel que intercede. Ahora, fíjense esto. Aquel joven ciego dijo: Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, o sea, las características de un intercesor, a este oye. A alguien que es un hijo, que teme y que hace su voluntad. Si alguien cumple esas características, Dios lo va a escuchar por respeto, hermano. Así Dios, ahora en la conciencia de la obra del Espíritu Santo, Dios levanta, forma, disciplina y posiciona reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Están en todo el mundo. Los hijos del Señor están dando su luz sobrenatural de carácter, de vida y de poder en medio de este mundo rodeado en esta atmósfera de incredulidad. Hay luces que son, como también lo llama la Escritura, la sal de la tierra. Hermano, somos la sal de la tierra. Pero va a llegar un día en que esa sal será quitada. Y este mundo va a ser echado fuera a las tinieblas, porque no habrá luz más en la tierra y no habrá nadie que interceda aquí en la tierra. Hermano, si el mundo solo supiera que la misericordia que hay hoy es por esa lucecita que está intercediendo, que es como Cristo y que ama al Señor, pero ama también a su semejante y dice: Señor, ten misericordia. Así hizo el hermano Branham, como un tipo para nosotros, como un ejemplo. Así debemos nosotros pedir por nuestras familias, pedir por todos los que están afectados. Hay tantas necesidades, pero Dios necesita intercesores. La oración
es la que cambia las cosas. Y el hermano Branham lo sabía. Y siendo él un hombre que gozaba de la confianza de Dios, él no llegó reclamando, él pudiera haberlo hecho. Señor, yo te he servido por tantos años, ¿cómo es posible que tú hayas permitido que mi esposa se enferme? No, el hermano Branham llegó intercediendo. Y Dios, como es un hombre que había llegado a esa etapa, él confió en él. Y le dijo, lo que tú digas, de esa manera será. Ahora entraba en la etapa de reyes, iba a ordenar, iba a dar una orden, ya tenía la autorización. Era sacerdote y cuando vino el Señor le dijo, lo que tú digas, de esa manera será. Esperé un momento y dije, antes de que la mano del doctor la toque, la mano de Dios quitará el tumor y ni siquiera será hallado. Hermano, allí dio una orden. ¿Por qué? Porque Dios confiaba en él. Hermano, esa etapa es tan tremenda. Por eso es que no puede ser manufacturada, no puede ser imitada. La confianza no puede ser imitada. O confía Dios en usted o no confía en usted. Hágase ese examen, ¿confía Dios en usted? Claro que sí, Dios confía en mí. ¿Estás seguro? ¿Puede Dios confiarte una palabra de misericordia y no lo vas a hacer por egoísmo o por dinero o no lo vas a hacer por vanagloria? ¿O vas a utilizar lo que Dios te dio para destruir a alguien? Examínate, no te engañes. Porque esta etapa es muy sagrada, muy seria. El tipo no puede romperse. No importa cuánto usted hable o cuánto alguien hable. Ese tipo no puede romperse. Es un asunto de amor y de confianza. Eso lo concluyó para mí, dice el hermano Branham. No la llamé. Seguimos adelante. Fui y recogí a Billy y a su esposa y fuimos a Shreveport. La noche siguiente la llamé. Ella estaba feliz, la esposa, la hermana Meda. Bill, ella dijo, quiero contarte. Ahora, ella está aquí y puede verificar esto. Ella anduvo cojeando para llegar allí, a ese hospital. Entró a la sala con la enfermera y la señora Norman y se puso la bata para el examen. El doctor llegó y ella apenas se podía subir a la mesa, estando ahí el tumor tan grande. Y cuando el doctor entró y estaba hablando con ella, se acercó para levantar la sábana hacia atrás para tocarla, y antes de que él la tocara, desapareció. Hermano, tal y como el hermano Branham lo había ordenado, reyes y sacerdotes, hermano. Pero eso fue porque Dios confiaba en él. Hermano y hermana, le repito, los tipos no pueden romperse. Dios tiene que confiar en usted. Tiene que haber una confianza. Usted tiene que obedecer. Debemos obedecer la palabra y allí no hay manufacturar, no se puede manufacturar nada. O lo cree o no lo cree. O usted está obedeciendo toda la palabra o no la está obedeciendo toda. O usted está reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra o no lo está reflejando. No hay medias tintas. O es 100 o no es nada. No vale el 99%.
A Adán no le sirvió el 99%. El tipo es 100. Debemos llegar a la misma declaración que el Señor Jesús. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir que yo no creí en el Señor y que el Señor no tiene confianza en mí? Por eso, hagámonos un examen delante del Señor para ver si estamos en fe. Si en verdad el tipo se está cumpliendo. Si nosotros somos realmente la realidad del tipo, corrijo. Si en realidad nosotros somos la realidad del tipo. No que nosotros nos imaginemos eso, sino que realmente seamos la realidad del tipo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser perfecto. La realidad con el tipo. Y esta edad es la edad de la plenitud de la palabra. No tenemos derecho a sacar parte de la enseñanza de la palabra por conveniencia o por flojera, por no querer buscar al Señor, porque se conformó con una forma de adoración. Examinémonos, seamos sinceros y pidámosle todos al Señor que nos ayude a alinearnos a exactamente como Él quiere que nosotros estemos, en la posición que Él quiere que nosotros estemos. Les invito a que oremos al Señor. Bondadoso Padre Celestial, oh Señor, sabemos que en esta tercera etapa no hay manufactura que pueda valer, ni religiosidad, ni cualquier argumento o acto emocional o pruebas físicas en cuanto a folletos o mensajes. No va a valer nada, porque en esta tercera etapa, como aparece reflejado y fue inspirado el hermano Branham a colocar el Espíritu Santo arriba, solo tú vas a decir si confías o no en un hombre. Nadie puede influir en ti. Nadie puede sobornarte. Nadie puede coaccionarte. Todos tus juicios son justos y verdaderos. Y tú eres el que pesas los corazones de los hombres. Tú sabes quién está lleno de amargura, quién está lleno de rencor, quién está lleno de vanidad. Y al tener eso en el corazón, nos volvemos inhábiles para que el amor pueda obrar en nuestras vidas. Porque la fuerza más poderosa del universo es el amor. Y cuando hablamos del poder en esta etapa, se basa en el poder manifestado del amor. El amor va a manifestar un poder, el gran poder. Pero si el vaso no tiene amor, tú no puedes vindicar una obra a un hombre o a una mujer lleno de rencor o de vanidad. Ayúdanos en esta hora. Quita de nosotros toda incredulidad, quita de nosotros toda amargura y toda cosa contraria a tu palabra, para que tú puedas confiar en nosotros y no obremos carnalmente, humanamente, para que seamos dignos conforme al supremo llamamiento que es reyes y sacerdotes, que seamos intercesores, que seamos reyes con amor, obrando como tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona toda incredulidad de tu pueblo y ayúdanos a todos a alinearnos a tu plan y propósito. Te damos la gloria y la honra en el nombre precioso. Te lo pedimos en el nombre más dulce pronunciado por mortal, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora venezolana, para otro servicio especial de amor. Vamos a llamarlo así. Servicio especial de amor de la palabra, porque esta palabra se trae bajo el fundamento del amor, para que usted y yo
podamos crecer espiritualmente y recibamos el consejo de la palabra y podamos hacer la voluntad del Señor. Y los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden, hagámonos un examen sincero delante del Señor. Y este tema espero que haya sido de bendición y de revelación para usted. El poder, la vida, el carácter y el poder. Que el Señor nos ayude a llegar a la meta y que cuando lleguemos arriba, tú puedas decir de nosotros, Señor, yo confío en Él. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento en morar. Me complazco en morar, a Él oír. Yo quiero oír eso del Señor y eso espero que usted también pueda y tenga el deseo de escucharlo de labios del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.